segundito, que me limpio la boca y todo tuyo. Pues me llamo José Francisco Malavé Ávila, según mi carnet de identidad, pero de verdad me llamo Francisco José Malavé Ávila. Nací el 23 de julio de 1956 en Málaga y he estado viviendo en Madrid unos 48 años. Volví a Málaga en el 2009 a cuidar a mi madre y esa es mi presentación. ¿Un toque malagueño? Ninguno, porque yo nací en el 56, como he dicho, y me fui a Madrid en el año 63, donde recuerdo cuando nos bajamos de la estación del tren, en la estación de Atocha, cogimos un taxi para que nos llevara a lo que era el principio del barrio del Pilar. Y en un momento determinado el taxista tuvo que parar de la nevada que estaba cayendo. O sea que nos tuvimos que ir andando con las maletas y con todo hasta donde pudimos encontrar a mi padre. Yo nací en la calle Juan de Málaga, que es una boca calle de la calle Cañón. Y yo jugaba pues en los jardines de la catedral. Allí es donde yo llegué al mundo. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi padre era representante de unas bodegas de vino muy famosas aquí en Málaga, que era Luis Barceló, que estaba en la calle Bodegueros, donde hoy está el Colegio de Médicos. Esas eran las bodegas. Entonces a mi padre le mandaron de delegado a Madrid y allí abrió la oficina y, bueno, la oficina que era él, porque él era el que visitaba todos los bares en aquella época y los ultramarinos y todo esto. Luis Barceló hizo varias cosas muy conocidas, por ejemplo, el Quina Sansón, que aparecía en la tele en los años 60, hablando de las maravillosas propiedades de darle a un niño un vaso de quina por las mañanas para reactivarlo, ¿no? Y lo que estaban haciendo pues era poco menos que colocarle al chaval para todo el día. Funcionaba el quina Sansón, funcionaba el aceite de ricino de aquella época y funcionaba todo. Y mi madre siempre ha sido ama de casa. Bueno, estuvo trabajando en la bodega Luis Barceló también, pero antiguamente cuando se casaron, que ya se casaron mayorcitos, porque mi padre era 6 meses más joven que mi madre, se casaron con 33 años. O sea que ha llovido. En pleno centro de Málaga. Yo recuerdo ir de la mano de mi madre a comprar pues, ultramarinos que estaban en lo que es la Plaza del Siglo, hoy en día, la calle Molina Larios, la calle Larios, que estaba transitada. Bueno, yo la primera vez que entré para visitar la Alcazaba, pues yo tendría 6 años, que todavía estaba La Coracha, ese famoso barrio malagueño que 2 décadas después echaron abajo, y aquello de verdad era... Es que me acuerdo, una vivencia impresionante, porque Málaga era... Bueno, no tiene nada que ver con lo que era ahora, pero yo me acuerdo de un guardia urbano que estaba subido en un pedestal en la esquina de la calle Cister con la que era Alcazabilla, y bueno, me sigo acordando de ese hombre. Entonces, para mí fue un cambio de verdad también maravilloso. Ya no solo la experiencia, como he contado, de la gran nevada que me recibió en Madrid, sino mi padre ya llevaba como 2, 3 años viajando de Madrid a Málaga, pero claro, un viaje en aquella época eran 2 o 3 días de viaje en coche. Y entonces llegó un momento en que, claro, se dijeron, oye, que tenemos que estar juntos. Y para allá que nos fuimos. Nada más llegar, a los 2 días o 3 días ya tenía yo un colegio, el Colegio San Luis se llamaba, que estaba en el barrio del Pilar. Luego me cambiaron a uno que es la calle Jovellanos, también en el barrio del Pilar. Y la verdad es que recuerdo aquello con verdadero cariño y de haberlo pasado muy bien. El barrio del Pilar lo construyó un famoso personaje, muy conocido aquí en Málaga, que se llamaba José Banús, el que hizo Puerto Banús.
Entonces, como él era un privilegiado con, con don Francisco Franco, pues fue el que hizo, pues en Madrid solo haría como unas 200.000 viviendas, en esa parte de Madrid, porque el barrio del Pilar está muy cerca de la Plaza Castilla, calle Bravo Murillo, está a unos 3 kilómetros. Y la Castellana en aquel entonces, pues es que era un campo, o sea, es que no había nada. El estadio de Bernabéu y poco más. Y lo recuerdo, como he dicho siempre, de verdad, como con mucho cariño. No, 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 a mí mis padres jamás me han imbuido que tengo que ser médico, arquitecto, abogado, economista. Ellos siempre me han dejado a mi libre albedrío. Yo cuando empecé, yo hice el ingreso con 9 años, empecé a estudiar primero bachillerato pues con 10 años, y lo que sí que recuerdo es cómo se estudiaba en aquella época. Es decir, te sabías todos los ríos de España, todas las capitales de Europa. Y por orden alfabético. Y por orden alfabético, estudiabas latín, estudiabas un montón de cosas que hoy en día, y que me perdone si a alguien le sienta mal, pero a mí alguna vez la hija de una vecina mía, que tenía que ayudar a sus hijas en matemáticas, y le dice, ¿cuántos son 50 más 50 más 20? Y tuvo que sacar la calculadora de todo. Igual que, por poner un símil, que siempre lo pongo, lo que hoy en día supone perder un móvil, porque no te sabes ni un teléfono de nadie. Entonces eso no puede ser. No quiero decir de que la educación de aquella época fuera mejor que la de hoy. Era distinta, pero para mí aprendías más. A mí me gustaba mucho leer, porque mi padre me inculcó la lectura también desde muy pequeñito. Yo descubrí a Bernardo de Gálvez, por ejemplo, cuando tenía 9 o 10 años, que me hablaba de Bernardo de Gálvez, que había nacido en Macharabiaya, que patatín, que patatán, lo que hizo. Y yo la verdad es que aprendí mucho. No fui un buen estudiante, porque todo sacaba que si aprobados, que si suficientes, que si notables, pero no he tenido nunca una matrícula de honor en nada en mi vida, ni un 10 en... Bueno, alguna vez me han puesto un 10. ¿Y qué? Pues una vez me pusieron un 10 en matemáticas y otra vez me pusieron un 10 en geografía, porque me ha gustado la geografía con locura. Lo que pasa es que en un momento determinado de mi vida yo tengo que empezar a trabajar muy jovencito. Yo entré a trabajar en la Bolsa de Madrid pues con 16 años, y lo que tenía claro, además de que la persona que me contrata, que era un agente de bolsa, que yo tenía que terminar mis estudios como fuera. Y de hecho él me apoyó siempre. Pues ya te digo, yo lo pasé muy bien porque tenía gente de verdad maravillosa, porque en aquella época también la amistad se valoraba mucho, ¿no? Luego también tenías peleas con las chabolas que estaban al lado del barrio del Pilar y quedábamos para pegarnos o para tirarnos piedras y cosas de esas, porque en aquella época eso pasaba también. ¿Quién tenía mejor puntería? Pues yo también he tenido buena puntería y algunos se llevan alguna pedrada que otra, ¿no? Y yo también, ya un día me dieron una buena pedrada que vamos, que tuvieron que echarme dos puntos de la cabeza, genial. Yo la primera novia que tuve fue con 17 años, así que ya estaba incluso hasta ya trabajando, ¿no? Lo que sí que recuerdo es que yo entré con 15 años en un grupo de Boy Scouts, que era la competencia de la OGE en aquella época, y hacíamos algún guateque que se llamaba en aquella época, que alguien mayor llevaba un tocadiscos, pero claro, en aquella época también no te podías arrimar mucho a la chica cuando bailabas pegado, ¿no? Yo normalmente siempre he sido un poco echado para adelante, pero con el tema de las mujeres, no, no. Yo he querido siempre estar muy seguro,
antes de tirarme a la piscina. De hecho, yo la primera vez que me acosté con una mujer, yo tenía 17 años, porque ella estaba trabajando, como digo, en la bolsa, y todos eran mucho más mayores que yo. Entonces me llevaban por ahí a tomar algo, y una de las veces fuimos a un garito de la zona noble de Madrid, la Costa Fleming, y se quedaron dos mirándome y dijeron: ¿pero tú no te has acostado nunca con nadie? Digo, no. Total, que hablaron con no sé quién, y una señora, guapísima por cierto, me dio la mano y me desvirgó. Pero también tengo que decir que fue una de las mejores experiencias de mi vida. Vamos, impresionante. Porque la señora tendría 25 años por lo menos, pero yo no era ni mayor de edad. Pero genial, maravilloso. Después de cumplir los 25 sí he tenido muchas parejas. Pero ¿Pareja o amiga? amigas, parejas, como se dice ahora, novia con derecho a roce. Las mujeres de mi vida han sido, no sé, 200. Y no exagero. Una prima de mi madre, mi tía Pepita, tuvo que ir a Madrid en aquella época a operarse de cataratas. Y antiguamente la operación de cataratas pues era una operación que te dejaban una semana o 10 días en la habitación. Y al lado de ella compartía habitación con una señora que tenía una hija que iba a visitarla muy frecuentemente, hizo amistad con mi madre y entonces le dijo: oye, mira, que yo tengo un conocido que trabaja en la bolsa, que tal, que me ha dicho que necesitan un botones. Y así empezó. Fui con mi madre, me recibió el apoderado de esa gente de Cambio y Bolsa, que recuerdo que se llamaba Jaime Bosquet. Eso estaba en la calle Antonio Maura 18, al lado de la Bolsa, en la plaza de la Lealtad. Fui allí y me dijo este hombre: sí, ya me ha dicho Reme, que así se llamaba esta mujer, que tal, que cual, y a partir de mañana trabajas. Y allí empecé yo, de botones, con un sueldo de 3.300 pesetas. ¿Recuerda la fecha? Pues yo entré a trabajar el día 3 de mayo del año 72. Y bueno, ¿Un sueldo de cuánto? 3.300 pesetas cobraba. Y entonces, bueno, pues yo lo que hacía, pues lo que hacían los botones: vete a tráeme un bocadillo, o vete al Banco de Bilbao a hacer un ingreso, o vete a recoger no sé qué, como una ordenanza, porque la figura del botones desapareció también. Ahora creo que se llama aprendiz. Y a partir de ahí, pues resultó que en el año, pues cuando yo tenía 29 años, yo ya no tenía más posibilidades de ascenso porque había llegado al límite. Porque yo iba aprobando oposiciones cada 2 años. Así que empecé de botones. En aquella época había una cosa que se llamaban agentes de cambio y bolsa, ¿vale? Donde los agentes de cambio y bolsa, cuando había una transacción de comprar o de vender acciones, tenían que pasar por ellos, como un notario. Lo mismo que un notario. Entonces, daban fe de que Manu Palma ha comprado 10.000 acciones de Telefónica a este precio, tal. Entonces, allí se hacía una póliza, que era del Estado, diciendo que tú eras el propietario de ese número de acciones y te había costado tanto dinero. Con lo cual tú eras el dueño de esas acciones. Cuando las vendías, pues era al contrario. El agente de bolsa certificaba que tú habías vendido y se hacía una póliza al nuevo comprador. O se le vendía a otro agente de bolsa. Yo empecé en el parqué de la bolsa a trabajar pues al año y medio de haber entrado. Lo único raro, no era raro, sino que era todos los días a las 11 de la mañana, yo me tocaba irme a hacer una lista con los bocadillos que quería cada uno. Yo quiero uno de atún con pimientos, yo quiero uno de jamón, york y queso, yo quiero... Y entonces, claro, para mí aquello era un suplicio.
porque de verdad llegar allí a la tienda, que había una tienda, ahora no me acuerdo cómo se llama, la calle Juan de Mena, yo no sé la cantidad de bocadillos que vendía esa tienda. Entonces, claro, yo me tiraba 45 minutos esperando a que me atendieran. Se me veía porque yo siempre he sido alto, pero yo había veces que un mostrador tan alto que tenía aquello, había gente que no llegaba, que no la veía, el propietario, ¿no? Y eso es lo único así raro que me pasó. Bueno, miento, una vez perdí un extracto que era 200 acciones de Telefónica. Vaya. Y dio la gran suerte de que se me habían caído en el Banco Vizcaya y allí estaba. Yo hice el recorrido a la inversa y cuando me dijeron que estaban allí, porque aquello me podía haber costado un disgusto, pues yo entré como meritorio. Las etapas eran botones, meritorio, auxiliar de primera de ascenso, auxiliar de primera de entrada, dependiente de segunda de ascenso, dependiente de segunda de entrada. Bueno, había 7 categorías o 7 formas de avanzar. Entonces, cada 2 años tú tenías la oportunidad de presentarte en unas oposiciones que si las aprobabas, subías. Si no las aprobabas, ya no te podías volver a presentar. Pero a los 4 años te daban esa categoría. Entonces, lo que a mí me pasó fue que yo empecé a probarlo todo, a la primera. Cuando yo llego al parquet, lo primero que me encargan es que atienda los teléfonos. ¿Qué es el parquet? El parquet es donde se contrataban las acciones, es decir, lo que es la Bolsa de Madrid, antigua, donde había unos, se llamaban corros, y cada corro tenía una duración de 10 minutos. En un corro se contrataba acciones de Iberdrola y Electra de Viesgo, en otro se contrataba acciones siderúrgicas, en otro se contrataban papeleras, en otro se contrataban, en fin, las acciones que correspondían a ese sector. Pues ya me encargaron un corro para comprar y vender lo que eran obligaciones del Estado o lo que eran obligaciones que emitían las empresas. Pues Sevillana de Electricidad emitía obligaciones a un tipo de rentabilidad de aquella época del 10%, y eso es lo que yo iba a ese corro, que era el primero que había en la bolsa, a comprar y a vender. Pues yo era dependiente de primera, que era el tope, pero en el año 89 hay lo que se llama la reforma del mercado, donde desaparecen los agentes de bolsa y se crean las sociedades de valores y bolsa y las agencias de valores y bolsa. La diferencia entre una sociedad de valores y una agencia de valores es el capital. Las sociedades en un principio tenían que tener 750 millones de pesetas de capital, mientras que una agencia la podías constituir con 150 millones, me parece recordar. Luego, a partir de ahí, podías ampliar el capital. Entonces yo, cuando se crea esa nueva estructura de la bolsa, yo soy director de operaciones de la primera sociedad independiente que se crea en España. ¿Con qué edad? Pues ahí tenía yo, en el 89, pues tenía 33 años. En esos 17 años tú has hecho muchas cosas, es decir, yo he tenido la oportunidad de estar todos los días a las 9 de la mañana en Rumasa, en la Plaza de Colón de Madrid, y donde me decía Emilio Calabia, que se llamaba el director general de Rumasa, mano derecha de Ruiz Mateos, y me decía a qué cambio o qué precio había que marcar las acciones de Rumasa ese día. Entonces, todos los días ya tenía contacto con gente muy importante. Luego había esos corros, había, por ejemplo, Telefónica, que era un corro especial, que era el último corro que había a lo largo del día, que solamente la contrataban los agentes de bolsa. Físicamente, pues ellos decían, tomo, vendo, doy. Y a lo mejor un día Telefónica marcaba 10 cambios
distintos. Porque antes se hacía en porcentaje, es decir, si Telefónica cotizaba, me lo voy a inventar, al 90%, podía hacer 90, 90-25, 90-50, 90-75, 91, 89-75, y todos esos cambios, lo que se aplicaba a la gente que compraba y vendía normalmente era el cambio medio que había hecho ese día. Es decir, lo más cercano al más caro y lo más cercano al más barato. Ese cambio medio es lo que se aplicaba a la gente que había estado en su banco y había dicho, cómprame 200 acciones de Telefónica. Bueno, yo empecé, como he dicho, con un sueldo de 3.300 pesetas, pero a los 6 meses de estar trabajando de botones, me dieron una paga de 100.000 pesetas. ¿Vale? En un sobre en billetes. Entonces, claro, cuando yo llego a mi casa y le doy el sobre a mi madre, lo primero que me dice es que qué he hecho, que de dónde he sacado yo ese dinero, porque un piso costaba 75.000 pesetas en aquella época. Estoy hablando del año 73, 74. Entonces yo, no, mamá, es que me lo han dado a la oficina. Entonces, eso era una tónica normal que cada 3 meses, a mí la primera vez fue a los 6 meses, pero luego ya cada 3 meses me daban una pasta, pero una pasta sin concepto. Sin concepto. Bueno, de paga, de reparto de beneficios. Pues Elena, que así se llamaba, más todos los amigos que yo tenía, de los Boy Scouts, del colegio, pues yo la recuerdo como que yo estaba encantado de invitarles a tomar café, cervezas, bocatas, raciones, y siempre pagaba yo. Porque es que a mí no me costaba nada, si es que, y más en aquella época que una cerveza costaba 10 pesetas, o 5, no recuerdo, y un bocata de calamares costaba 5 pesetas. Entonces, claro, yo ya tenía dinero, porque claro, yo le daba a mi madre lo que yo ganaba, pero a partir de que yo volví de la mili, pues ya aquello cambió y ya me organizaba yo el dinero. Pero hasta esa época, ya te digo, o sea, yo me compré un coche con 18 años, un 124D. No, lo compré de segunda mano, que costó el coche 108.000 pesetas. Y yo ya con 18 años, pues yo ya me iba a Ciudad Real, porque ella era de allí, de un pueblo de Ciudad Real. Me bajaba a Málaga en coche. Y claro, pues tenías dinero para gasolina, tenías dinero para todo. Luego te llegabas a Málaga y te ponías morado a conchas finas y espetos o lo que pillara, que es lo que más me ha gustado a mí de toda la vida, ¿no? Pues yo, más malagueño que yo, poca gente hay. Yo no he sido muy discotequero, o si entro en una discoteca me ha gustado quedarme en la barra, porque yo bailar he bailado poco. Pero yo recuerdo, había una discoteca en Madrid que era muy frecuentada, que se llamaba Boccaccio, y otra que estaba en el Hotel Meliá de la calle Princesa, el Hotel Meliá Princesa. Y bueno, yo con 18 años y verte allí metido, porque la gente que había era mucho más mayor que yo, claro. Y mi novia y yo nos mirábamos y, no sé, estábamos muy a gusto, ¿no? Y más que nada cuando el camarero te miraba, porque yo en aquella época empecé a beber ginebra con Coca-Cola. Y más de una vez me han pedido el carnet de identidad. Vamos, a la entrada yo tendría a punto de cumplir los 19. Ahí fue la primera vez. Y luego ya descubrí el whisky con 21 y ya no he vuelto a probar a la ginebra, excepto raras ocasiones. Pero vamos, yo donde esté un whiskycito con agua, eso, mano de esa. No, yo tampoco quería estar en casa, porque yo he sido un amante del cine y yo a lo mejor me he chupado 2 películas los viernes, 2 los sábados y 2 los domingos.
Luego me ha gustado la televisión de aquel entonces, cosas para mí entrañables, como era el Estudio 1, como era ver Don Juan Tenorio el Día de Todos los Santos, o no sé, programas que te acuerdas con cariño y con amor. Pero lo que a mí más me ha gustado ha sido viajar. Entonces, yo ya te digo, cuando me saqué el carnet de conducir con 18 años, yo cuando no estaba en Burgos estaba en Zamora, y cuando no estaba en Málaga estaba en Valencia, y cuando no estaba en San Sebastián. Y así fue pues hasta los veintitantos años, hasta los 25 años. El primer día de trabajo, que debía ser el mes de junio del año 74, el apoderado, había dos apoderados, pero uno de ellos me explica qué tengo que hacer, cómo dar esos gritos que dábamos, porque aquello parecía como una lonja de pescado. Yo era de los que gritaba. Entonces, tú llevabas una agenda donde tú, si tú le decías hecho, porque alguien había dicho, vendo 1000 acciones de Telefónica a tal precio, y tú decías, ponlas, o hecho. Entonces tú te apuntabas en la agenda 1000 acciones y cada gente tenía un código, que era nosotros éramos el 012, pero estaba el 014, el 041, el 036, el 0... Entonces tú lo apuntabas y luego ya, porque a lo mejor le comprabas a 40 agentes acciones, porque tenías que comprar 50.000 o 100.000 acciones de lo que fuera. A los 20 días de estar allí, viendo cómo funcionaba todo, cómo esa gente, mis compañeros, hacían las cosas, hasta que ya un día me dice el apoderado, dice, a partir de mañana tú te encargas de este corro. Y ahí fue donde me fui a dar gritos. Comprar 500 obligaciones de Nueva Montaña Quijano del año 64 a un precio del 59%, que la compraba para una persona que había sido director general del Banco de Santander, que era cliente nuestro, y dijo, compro todas las obligaciones que haya de Nueva Montaña Quijano. ¿Y qué era esa empresa? Nueva Montaña Quijano era una empresa que estaba en Cantabria y no recuerdo a qué se dedicaba, pero era una empresa que tenía un potencial muy grande en aquellos momentos. Con esta primera operación que hiciste, ¿cuánta pasta ganaste? No, la ganaba mi jefe. Yo no ganaba pasta. Algo te repartían, ¿no? No, bueno, sí, pero luego me daban la paga y ya está. Pero el que ganaba era mi jefe. Ah, que tú fijo, ¿no? Claro, yo tenía mi sueldo. La intermediación de ese agente de bolsa era el 2,5 por 1000. Es decir, por cada 1000 pesetas que tú comprabas o vendías, el agente de bolsa se embolsaba 2,50. Pero claro, si tú tenías un volumen muy grande de compras y de ventas, pues hubo un año, me parece recordar, en el año 77, donde mi jefe, el agente de cambio y bolsa, ganó 3.000 millones de pesetas en un año. ¿Cómo no iba a dar pagas a sus empleados? Porque luego tú, como empleado de él, interactuabas con gente muy importante. Por ejemplo, director general del Banco de Santander. Entonces, a ti te daba ese director general del Banco de Santander, o del Banco Bilbao, o del Banco Vizcaya, antes de que fuera BBVA, o del Banco Herrero, o del Banco, la BNP, la Banca López Quesada. Fíjate, te estoy hablando de bancos que ya ni existen. La Banca March. Tú hablabas con los directores de bolsa de esos bancos. Y por la amistad que tú tenías con ellos, te daban las operaciones a ti. Pero, repito, el que ganaba el dinero, el primero y el último, era mi jefe. Mi jefe se llamaba Jesús Fernández Amatriaín. Era de un pueblo de Navarra y fue agente de bolsa en Barcelona muy poco tiempo y luego sacó la plaza para Madrid.
los años, principios de los 80, yo podía ganar, había años que ganaba 100 millones de pesetas. 100 millones de pesetas. Repítelo, ¿cuánto? 100 millones de pesetas. Al mes. No, al año. Ah, al año. Bueno, al mes son... 9 millones. 9 millones de pesetas. He preferido gastar mi dinero en viajar, en conocer medio mundo, bueno, bastante más de medio. Un viaje que hago a Málaga también, de vacaciones, un mes de agosto, y el último día de estar aquí en Málaga, un 30 de agosto, una amiga mía me dice de quedar con una amiga que tiene, que no sé cuántos, que patatín, que patatán, y esa mujer que me presenta, a los 4 meses me caso con ella, a los 4 meses de conocerla, en el Sagrario, en la Catedral de Málaga. Tampoco que me haga dejar cierto patrimonio, pero vamos, que a lo mejor yo en un año ganaba 2 millones de pesetas, que era una pasta en aquel entonces, ya te hablo del año, ya te digo, en el año 79. Total, que me compro un piso en la calle Melchor Fernández Almagro. El piso cuesta 4 millones y pico de pesetas. De la época. De la época, y 1 millón de pesetas costó la reforma. Ya por de esto que te pones un DIU y no sé qué, no sé cuántos, y viene una... Estoy embarazada, pues genial. Lo bueno que hizo Inmaculada, que además yo se lo recomendé también que lo hiciera, es que ella tenía un trabajo aquí en Río Blanco, que es la que fabrica las Schweppes, la comercializadora, y pidió destino a Madrid. Con lo cual yo tenía mi trabajo en la bolsa, pero ella no era ama de casa. Porque además yo es que yo me iba por las mañanas a las 8 de la mañana y volvía a las X de la mañana del día siguiente. ¿Por qué? Porque comías fuera, cenabas con clientes, esos clientes los llevabas a tomar algo y había días que sí, que estabas a las 7 de la tarde en tu casa, pero días que llegabas a las 2. 6 años o 7. Pero yo nunca he tenido ningún problema en ver a mi hija. Sí, sí. Yo le he pasado religiosamente la cantidad que acordábamos de manutención de la niña. Yo le hacía 4 veces al año una compra a mi hija en el Corte Inglés para la temporada que fuera. Yo llegaba al Corte Inglés y decía, aquí está mi hija, vístanla para verano o para invierno. De hecho, un día me dijo Inmaculada que no le comprara tantos vestiditos con lacitos a la niña. Digo, a mí lo que me ofrecen. Yo lo único que hago es pagar. O sea, que tú directamente la dejabas en el Corte Inglés y las propias empleadas se encargaban. Correcto, correcto. Excepto que llevara a la niña una nota o me hubiera dicho, cómprale no sé qué. Pues yo se lo compraba. Luego yo todos los gastos que suponía mi hija, en donde fuera, en colegios, que hay que comprarle libros, que hay que comprarle lápices, que hay que comprarle lo que sea, también me hacía yo cargo de ello. Desde el año 85 que yo dejo Inmaculada, aunque el divorcio está aprobado en el año 87, porque en aquella época éramos de los primeros que nos habíamos divorciado en ese país, con la aprobación del divorcio por parte de Felipe González, del gobierno socialista. Y tenían que pasar 2 años para que se gestionara la demanda de divorcio. Y en esa época, desde el año 85, 86 hasta el año 89, yo lo que más me gustaba era viajar, repito. Entonces yo me iba de vacaciones pues a la isla Mauricio o a las Seychelles, a las islas Maldivas. Todo esto parte de la base de que estabas ganando mucha pasta. Claro, claro. Pero es que a mí me ha encantado viajar y conocer culturas distintas y conocer, porque yo cuando iba a esos sitios, yo no me apuntaba a una excursión de esta que te va un guía con un autobús que te lleva a ver, no, yo me informaba y leía lo que había que ver allí y yo cogía un coche, normalmente era un taxi, y le decía, quiero ir a tal, y le contrataba por todo el día.
y quiero ir a tal lado, a tal lado, a tal lado. O me iba a pescar el Merlin, el pez de espada, en un barco con 5 de tripulación. Entonces, fue una época dorada para mí, porque he disfrutado como un enano. Mira, en Estados Unidos, desde el año 42, me parece recordar, hay un tema que está penado en Estados Unidos, que es la información confidencial. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes una información porque sabes que el banco tal o tal empresa va a comprar otra empresa o va a comprar millones de acciones de una empresa, en aquella época las 5.000 primeras acciones o 10.000 eran para mí. Con lo cual yo sabía que iba a tener un beneficio, más tarde o más pronto. Normalmente era pronto. Entonces, lo que ves en la película de Wall Street es eso, la información confidencial, que es a lo que a él le acusan. Porque si tú estabas en contacto con el presidente de tal empresa o el director general de tal otra, pues sabías que eso subía. Y tú te aprovechabas. Eso es lo que te daba dinero también. Sí, allí en la bolsa había un conserje de la bolsa, de los 20 que había, que se dedicaba al tráfico de cocaína, tanto de la bolsa. O sea, por supuesto, con mucha tapadera y con lo que quieras, ¿no? Pero a mí ¿quieres una rayita? Yo, no. Y es que yo nunca me he tomado una rayita de coca ni me he fumado un porro hasta hace muy poquito, gracias a un amigo mío que me hizo un porro, que me dio un ataque de risa, y ya está. Pero no he vuelto a seguir fumando porro. Las Rozas. En la urbanización El Pinar de Las Rozas. La zona cara de Madrid, ¿no? Hoy en día sí, pero yo compré una parcela de 3.000 metros cuadrados y me costó 1.100.000 pesetas. Usted hizo una casa en Las Rozas, ¿no? Sí, señor, que me costó 53 millones de pesetas hacer la casa. Pero bueno, tuve la oportunidad. Y en un momento determinado, cuando tu mala cabeza, no, haberte creído esto que te digo de informaciones confidenciales, en vez de subir, pues baja. Entonces te cuesta lo que no está escrito. Y ahí hay un momento en que a mí me cuesta pues prácticamente mi patrimonio. Pues nada, yo le dije a mi hija, digo, mira, te voy a dar a hacer una fiesta, porque cuando mi hija hace la comunión, la celebra la familia de la madre por un lado y yo por otro. No había buena relación en ese momento. No, pero ¿para qué? Total, que yo le digo a mi hija, digo, mira, invita a toda tu clase, yo pongo un autobús que te lleve a Las Rozas, a mi casa de allí, y vamos a hacer una fiesta. Total, que así se hizo. Yo invité por mi lado a, no sé, 100 personas, contraté 8 camareros, contraté un catering enorme, contraté de todo, y la verdad es que fue espectacular. Mi hija lloraba de emoción. Y luego otra fiesta que yo de verdad le tengo mucho cariño, aunque también de mi segunda mujer me divorcié, fue la fiesta que hicimos por habernos casado, por nuestro matrimonio. En el Casino de Madrid, casino de la calle de Alcalá, no el casino de juego. 250 invitados a todo trapo y la verdad es que lo recuerdo con mucho agrado. Pero esto es como todo. Una persona que viene de una familia humilde como yo, el poder hacer eso, aparte de ser un orgullo, pues te queda muy a gusto. Bueno, yo voy a hablar de lo mío. Yo he conocido gente muy loca y muy desesperada, que le gustaba la coca o le gustaba la no sé qué, pero
Esas fiestas normalmente eran pues, en sitios muy concretos, muy puntuales. Bueno, había gente que iba todos los días de fiesta, yo no. Pero yo no porque tenía algo muy claro, y era que al día siguiente había que levantarse pronto y que había que estar fino. Pero reconozco que había fiestas que tú decías, vámonos al Casino de Madrid, al Casino de Juego. Un casino y pasta puede ser peligroso. Bueno, si yo toco madera, pero a mí el casino no me ha costado dinero nunca, siempre he ganado, menos una vez. Pero claro, es otra concepción de la forma de divertirse. Yo no disfrutaba viendo la actuación, por ejemplo, de Diango en aquella época, después de haber estado 2 horas o 3 horas jugando a la ruleta francesa o jugando a blackjack, yo me daba cuenta que no era mi mundo. De hecho, hasta hicimos una vez una operación para el Casino de Madrid donde le ahorramos 200 y pico millones de impuestos. Yo tenía un cliente que en la época de la fotografía tenía 8 o 10 locales de revelado, de venta de carretes, de fotografía, en fin, no, lo que era en aquella época. Y el casino, en cuestión de un año, tuvo que cerrarlo todo porque lo había perdido todo. Porque se lo había jugado todo a la puñetera ruleta o al puñetero blackjack. Y la primera vez que esa persona pisó el casino, venía conmigo y con otro gran amigo mío, que ya está muerto, que era José Luis Molle. Entonces, claro, tú ves situaciones que te hacen alejarte o no perder la realidad. Porque si tú podías jugarte ese día, me lo invento, 1 millón de pesetas, pues no te hacía nada. Quiero decir, no afectaba tu economía, pero no te jugaban más. No te jugaban más. Un amigo mío, Felipe Ruiz, me dice, ¿dónde estás? Digo, en casa. Dice, ¿vamos al casino? Digo, bueno. Digo, pero solo tengo aquí 100.000 pesetas y no quiero utilizar la tarjeta. Dice, no, yo estoy saliendo de Villalba, el Casino de Madrid está en Torrelodones, que es pilla entre Las Rozas y Villalba. Y en cuestión de una hora, habíamos ganado 7 millones de pesetas, jugando a la ruleta. Entonces, que yo apostaba al 8, bueno, yo es que tengo los números como siempre, y había estudiado las posibilidades de jugar caballos y vecinos de un número determinado. Los vecinos son los que están al lado y los caballos son los que te ponen entre un cuadrado, que es el número, a la izquierda, arriba, abajo y a la derecha, que están pegando también a esos números. Y salían siempre el 8, el 25, el 21, y ya te digo, en una hora 7 millones de pesetas. Y que, vámonos. Con lo cual quiero decir que si yo al día siguiente, o a los 15 días, iba al casino, me jugaba 1 millón. ¿Que lo perdía? Todavía tenía 6. En aquella época los grandes negocios los hacías por la noche. Y me explico. Yo recuerdo haber tenido aquí unos clientes, bueno, aquí no, en Madrid, unos clientes que venían de un broker francés. Les invité a comer en La Dorada de Madrid. Luego los llevé a visitar el Museo del Prado, la entrada y poco más, porque no había tiempo. Querían cenar también en no sé dónde, me parece que era el Club 31, que era uno de los mejores restaurantes de Madrid. Y luego querían irse de chicas. Pero claro, esos tíos se iban para Francia 48 horas después. Pero mira por dónde tú te enteras de tú que has sido su guía turístico, pues te dicen qué planes tienen. Porque claro,
Al cuarto whisky hay mucha gente que canta. Hay gente que canta con el primero y gente que canta con el cuarto o con el quinto. Entonces yo me entero que van a comprar tal empresa. ¿De juerga? De juerga. Y de juerga, tú has podido hacer un comentario y alguien, Un simple comentario. un simple comentario, pero esa persona que estaba contigo era el jefe de bolsa de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, o el jefe de bolsa de AGF, lo que hoy en día es Unión Neofenis, o era Unión Neofenis. Y entonces te dice que van a hacer en algo. Repito, volvemos a la información confidencial. Y eso, tomando copas, pues te enteras. Porque a lo mejor hay alguno que tú hasta te has ido a Ginebra para hablar con un banco americano para decirle que bajara alguien a Madrid a ver a una persona que quería abrirse una cuenta con 2.000 millones de pesetas de aquella época. Que hiciera esa gestión. O sea, operaciones que eran ilegales en el momento, claro. Hacerlo. Yo no he abierto la cuenta. Ese tío, yo le daba la información y luego el tío se ponía de acuerdo con él. Yo no he abierto nunca, jamás en la vida, una cuenta a nombre de nadie. Pero que le he proporcionado al Chase Manhattan Bank de aquella época, en la calle Rue de Ron, número 20, en Ginebra, que se puede comprobar, sí, alguna vez que otra. Porque era la solución. La solución para sus problemas con Hacienda. Que les presentara al Chase Manhattan Bank, por ejemplo. Por ejemplo, esta persona tenía 1.000 millones invertidos en una empresa. Ese banco, no el Chase Manhattan, sino muchos más, porque Ginebra, Suiza, siempre ha tenido pues, un tratamiento distinto y han sido más listos. Porque en la época que te hablo, de los años primero de los 90, a finales de los 80, había oficinas del Banco de Santander en Ginebra, y oficinas de Caja Madrid, y oficinas del BBV, y había oficinas de todos los bancos de España, tenían oficina allí. Entonces, ese banco lo que hacía es que él emitía, si tú tenías 1 millón de acciones de la empresa no sé qué, emitía una orden de compra a nombre del Chase Manhattan Bank, que no tenía que decir quién era el comprador final. A él le daban un crédito allí, él vendía las acciones encima a un precio, perdiendo dinero para no tener que pagar ningún tipo de impuesto, y luego tenía esos 1.000 millones en Suiza, y ya no los tenía aquí en España, los tenía allí. Porque el banco no estaba obligado, porque era una inversión extranjera, a decir quién es el que había comprado. ¿Vale? Pero eso, unos pocos. Un día aparecen por mi despacho el dueño y el director general de unos laboratorios en España, en Madrid, y quiere que se le haga una valoración de lo que vale el laboratorio. Él va a verte a ti para que le hagáis una valoración, ¿no? Le hagamos una valoración. Yo tenía un servicio de estudios que le digo, mira, hay que valorar lo que vale este. Me dan los balances, todo, los datos que se le piden, el número de empleados, todo. Y cuando le doy la valoración al director general, el presidente de esa segunda reunión no fue, dice, me lo invento, si se había valorado las acciones a 3.000 pesetas cada una, dice que hay que cuánto para poner, en vez de que valen 3.000 pesetas, se ponga que valen 1.500. Entonces yo le pregunto, digo, ¿pero esto por qué es? ¿Para así poder echar a 200 personas a la calle? Dice, bueno, por ahí van los tiros, pero le damos 50 millones de pesetas si se afirma. Y le dije, pues ahí tiene usted la puerta y no vuelva más. ¿Qué ocurrió? Que 2 días después lo hizo otra sociedad de valores. Yo siempre he defendido que lo de Rumasa fue un robo a mano armada. Primero porque el que se equivocó fue Ruiz Mateos. Porque a lo mejor voy a decir algo que la gente, hay muy poca gente que lo sepa. Pero hay una parte importante del Opus Dei
que le pide a Ruiz Mateos 10.000 millones de pesetas para que el Vaticano lo nombre prelatura personal, como así sucede. Y Ruiz Mateos les deja los 10.000 millones de pesetas. Pero mira por dónde, cuando llega Boyer a ministro de Economía, él ya tenía entre ceja y ceja Rumasa. Eso era impepinable. Y mira que Rumasa tenía empresas que valían mucho dinero, pero muchísimo dinero. Tenía 10 bancos, tenía viñedos españoles, tenía bodegas internacionales, bueno, 200 o 300 empresas. Cuando Boyer le pega una multa a Rumasa, Ruiz Mateo le dice al Opus Dei: devuélveme los 10.000 millones, que tengo un problema gordo y tengo que pagar. Y el Opus Dei le dice que no. Por aquí. Momento en que Boyer actúa, se expropia Rumasa y, curiosamente, esas empresas del grupo se venden por 1 peseta la acción, cuando en la bolsa estaban cotizando a 1.000. ¿Quién compra esas empresas? Ahí está la hemeroteca, que lo busque la gente. Pero tú no puedes venderle una empresa a un amigo que vale 10.000 millones de pesetas por 1 millón. No, es que no. No estoy hablando mal de Boyer, estoy diciendo un hecho cierto. Yo he conocido a Ruiz Mateos, he conocido a Mario Conde, he conocido a Javier de la Rosa, he conocido a una grandísima persona que es Manuel Pizarro, último presidente de Endesa antes de que nos compraran los italianos. He conocido a Francisco González, presidente del BBV, que era agente de cambio y bolsa, etc, etc, etc. Porque a través de un amigo, Mario Conde, me decía que cuando estaba en prisión en Alcalá Meco, pues quería comprar unos libros y tal y cual. Entonces yo me ofrecí y yo le llevaba los libros. Y luego fue como digo, muy inteligente, porque él fue, voy a decir, el responsable de que Juan Abelló y él compraran Banesto. Él convenció a Juan Abelló de comprar Banesto. Porque yo le había conocido cuando Mario Conde monta la Corporación Banesto, que era la joya de la corona. Pues coincidimos en muchas juntas de empresas, la junta de accionistas, que yo llevaba la representación de X%, porque los clientes míos tenían acciones de esa empresa, se llamara Urbis o se llamara, no sé, Sansón, o que era una cementera, o se llamara el propio Banesto. Comimos, cenamos y luego fue como digo, muy inteligente, porque él fue, voy a decir, el responsable de que Juan Abelló y él compraran Banesto. Él convenció a Juan Abelló de comprar Banesto. Sobre todo eran libros de hinduismo, de sanación personal, de conocimiento planetario, no sé. Ahí está, de hecho solo hay que verlo ahora mismo en la televisión, ¿no?, cuando sale. Porque claro, él, quieras o no quieras, cumplió 15 años de cárcel, porque de hecho él tenía un juez para él solo que le decía: si usted justifica 7.000 millones de pesetas que le estamos buscando, en unos días está usted en la calle. Y él decía que no. ¿Por qué? Porque seguramente pues tendría los 7.000 millones de pesetas o 70.000, pero no iba a decir que la finca de no sé dónde o no sé qué. Lo que sí que te digo también es que Mario Conde, por lo que me contaba algunos de prisiones de allí, pues se pegaba 5.000 saltos con una comba todos los días,
había dejado de fumar, había dejado, o sea, que el tío salió de la cárcel totalmente, no sé, en plena forma. No, yo tengo algún documento por ahí guardado que él me dio personalmente, un poco la historia de por qué comienza la historia de Banesto, ¿no? Porque Banesto era el primer banco en aquella época. Y ¿Qué documento es? ¿Qué es lo que te pone en ese documento? bueno, ¿por qué deciden comprar Banesto? Tú tienes el documento en el que él te cuenta por qué decide comprarlo. De puño y letra, o sea, escrito por él. No fotocopiado de... no. Entonces, pues, son cosas que no se pueden contar. No por nada, sino que mejor no decir nada. Pero tú lo vas a enseñar ese documento para que lo veas. No. No puedo. ¿Y qué pone en ese documento? Que es lo que te decía, ¿por qué cada compraba? Nada, porque la historia es cuando Abelloe es propietario de unos laboratorios, que es Antibióticos, Sociedad Anónima, que se valoran en 5.000 millones de pesetas de aquella época, pues Mario Conde consigue hacer una gestión con una farmacéutica italiana que se llama Montedison, que paga pues casi 14.000 millones de pesetas, o sea, 3 veces más de lo que valía por esos laboratorios, que son los que fabrican el Frenadol. Bueno, por ahí van los tiros. Lo que pasa es que yo, por mis actuaciones en la bolsa, he visto cosas raras, donde tú antes en la bolsa, por ejemplo, si un valor cerraba a 2.000 pesetas y habías comprado 1.000.000 de acciones, tú a la Comisión Nacional del Mercado de Valores le mandabas que habías hecho una operación fuera de mercado a 2.500 pesetas, es decir, 300 pesetas o 500 pesetas por encima del cambio que tú habías hecho. Y lo que tú habías comprado a un precio, lo acababas de vender 500 pesetas por encima. Entonces, pues a Francisco González, que Francisco González. presidente del BBVA, hasta hace muy poquito. Bueno, yo lo conocí porque él era agente de cambio bolsa. Cuando llega la reforma del mercado en el año 89, monta FG Inversiones Bursátiles. De hecho, él me hace una oferta para que me vaya a trabajar. Me hace una oferta para que me vaya a trabajar allí. Yo dije que no. Y una grandísima y bellísima persona también que conocí fue como te he dicho, al anterior presidente de Endesa, a Manuel Pizarro. Bueno, siempre ha sido muy cordial y muy buena. Hace tiempo que no sé nada de él. Yo lo conocí porque tenía un trato... De hecho, él cuando llega de agente de bolsa, a la Bolsa de Madrid, la primera persona con la que cruza una operación es conmigo. La primera vez. La primera vez que él actúa como agente de bolsa dando gritos, la primera operación en un corro de Eléctrica Reunida de Zaragoza es conmigo. ¿Qué ocurre? Que yo le compré las acciones a un precio, pero luego eso subió mucho en el mismo corro. Hizo otros 5 cambios muy por encima. Entonces yo me acerqué a él y le dije, digo, mira, en vez de mandármelas a este precio tan barato, te lo voy a cambiar y me las mandas a tal precio. Y el tío se quedó muy agradecido. A partir de ahí pues nos saludábamos todos los días, no sé qué. Yo si he tenido algún problema con Endesa, pues le he escrito a él y me lo ha solucionado. Te hablo de aquella época. Muchísima gente, porque a la bolsa ya no es gente que trabajara allí como agente de bolsa o director general de no sé qué. He conocido gente que iba todos los días al parqué de la bolsa, porque la gente iba a ver los corros y ya aprovechaba y decía, coño, pues me voy a comprar 2.000 acciones de no sé qué. Entonces por allá hubo una persona que a mí siempre me ha fascinado, ese hombre, que he coincidido con él en otros sitios, que era Paco Valladares, que era un actor y para mí el hombre con la mejor voz de España. No, Manu, es que a la bolsa entraban todos los días 500 particulares.
ellos te encargaban a ti, cómprame esto o véndeme esto. ¿Y cómo hacía Paco? ¿Cómo lo hacía Paco Valladares? Pues lo hacía muy bien. Me decía, Paco, ¿qué compro? Y yo le decía, compra esto. Y el tío me hacía caso y compraba eso. Como el que va a ver el hipódromo, o va al casino, o va al bingo. Porque la bolsa, en el fondo, si tú no tienes, que en España no existe. Ahora dicen que van a hacer cursos para que la gente sepa invertir. Pero la mentalidad de la gente que invierte en la bolsa es pura y simplemente por especulación. En el momento que algo sube 50 céntimos de euro, no ve más allá. Vende porque dice, coño, pues me he ganado 5.000 euros. Pero no piensa que dentro de 2 meses, o si es una inversión a largo plazo, a lo mejor puede ganar 300.000. El día que muere Franco, la bolsa hubiera pegado un subidón histórico. Pero en aquella época estaba el Banco de España, que era la que cuidaba todos los valores que cotizaban en bolsa. O sea, no se podía permitir que un valor bajara una barbaridad y entonces el Banco de España intervenía y compraba 1.000.000 de acciones o lo que fuera de ese valor para que no perdiera mucho su precio. Entonces el día que muere Franco, que te digo que media España estaba comprando acciones de la bolsa bajó, no, perdón, subió un 0,20% o algo así, cuando podía haber subido un 10% en un día, porque la gente vio que si moría Franco, pues España iba a cambiar, que había muchos valores que tenían mucho más futuro, que no iba a haber el control que existía con Franco en esos valores. Estoy hablando de esa parte de Franco. Luego hay otras que para mí lo hizo muy bien, porque todo el mundo tenía casa, nadie devolvía un talón, todo estaba controlado, pero la gente vivía. Y un tío ganaba 50.000 pesetas al mes. Pero es que te permitía comprarte un piso, te permitía una cesta de la compra barata, y yo no sé los pantanos que se han hecho desde que murió Franco, pero me parece que 4 o 5. Mira, yo como broker, extravagancias. En Túnez me compré un viaje a Túnez que estabas haciendo. un viaje a Túnez que estaba haciendo. ¿Solo? No, iba con mi segunda mujer y con mi hija. Donde yo tengo fotos de mi hija vestida con el traje típico tunecino y no sé qué. Y fue una mujer a tatuarle con Hanna, ¿lo que se llama? La tinta esta que te ponen en el brazo, que le dio una reacción a mi hija del carajo. Pues me ofrecieron comprar una antigüedad egipcia, que yo no sé lo que hacía en Túnez, y yo hice unas fotos, las mandé a España a través de un fax, que es lo que existía en aquel entonces, a un anticuario de Madrid, y me dijo que no se me ocurriera comprarlo, que eso era falso. Pero si yo hubiera caído en la tentación, me estaban pidiendo de aquella época, pues no sé, eran 5 millones de pesetas de escultura. Yo la primera vez que viajé fuera de la península fue a Lanzarote, donde me alquilaba una habitación en el hotel Meliá Salinas, me alquilaba, no una habitación, me alquilaba una suite, y Lanzarote desde el primer momento a mí ha sido un sitio que me ha fascinado, me ha encantado. La primera vez que monté en camello, la primera vez que visitaba 7 o 8 volcanes, la primera vez que veía un geyser Y la primera vez que viajaba fuera, ¿no? y la primera vez que salía de España. Y luego a partir de ahí, experiencias he tenido muchas, Santo Domingo, a la romana se llama. La gente lo puede mirar, eso son unas instalaciones de alto nivel, donde lo que tú alquilas allí no es habitaciones ni suite, lo que alquilas son casas.
tipo chalet, donde yo tenía un tío con una escopeta en la puerta todos los días, para que no pasara nada. Vigilante. Un vigilante, pero no yo. O sea, todos los que estaban allí tenían ese tío con la escopeta. Te abría la puerta del coche cuando llegabas, en fin. Y todas las mañanas llegaba una chica que además te ofrecía que si quería que te cocinara o si quería... No lo sé. Y la verdad es que a mí Santo Domingo, la primera vez que viajé allí, que he viajado en 3 o 4 ocasiones, conocí a un ministro del presidente Balaguer, que estaba en aquel entonces, y me invitaron a comer. Dice, te vamos a llevar a un restaurante. Él iba con su mujer, yo iba solo. Dice, te vamos a llevar a comer a un sitio que tiene 10 millones de años. Claro, yo me reía, claro. Pues sí, y es que es un restaurante que está en unas cuevas que tienes que bajar como 100 metros a través de unas escaleras y no sé qué, y allí montaron en aquella época un restaurante. Y yo no he visto a la mujer de este hombre, si no se tomó 5 rones de Santo Domingo antes de comer, no se tomó ninguno. Yo en aquella época tomaba un martini blanco o espectacular. Pero aquello se me quedó grabado. Igual que la primera vez que vi bailar bachata, pues también me quedé un poco... ¿Cómo? La primera vez que vi bailar bachata. ¿Que te impresionó o qué? Sí, me impresionó. De cómo se agarraban, de cómo bailaban, de los movimientos. Y la verdad es que me dejó ilusionado. Cuando yo me voy de la bolsa, en el año 96, me ficha una empresa que se llamaba Marsan, no Mersan, la de los viajes, no, Marsan, que esto lo que hacía era, tenían unos programas informáticos para la gestión de fondos de inversión, que en aquella época en estos bancos en Sudamérica no existían. Allí se llamaban fideicomisos. Entonces ellos vendían ese programa que corría en un ordenador que era el IBM 400, y entonces yo iba a ese país, sea Colombia, o sea Venezuela, o sea el que fuera, y yo lo que hacía era leerme la ley de ese país para decirle a los técnicos informáticos que me acompañaban qué fórmulas tenían que meter para calcular la rentabilidad, los impuestos, la no sé qué, la no sé cuántas. Y en Caracas era curioso porque a mí me recogía, yo trabajaba en un banco en la avenida de Brasil, se llamaba, que era el banco Banesco, que era el banco más importante de Caracas. Estuve allí 6 meses. Banesco. Y a mí me recogía un coche con 2 guardaespaldas todos los días, del hotel para llevarnos al banco y luego nos traían. Era inseguro aquello. Claro. Y te hablo del año 97, 98. Pues allí estuve en Caracas 6 meses. Te voy a contar algo muy gracioso. Al cuarto o quinto día de estar trabajando en el banco, le digo al chofer y a los guardaespaldas, digo, dejarnos en algún sitio para tomar algo relativamente cerca del hotel. Bueno, no sé qué, no sé cuánto. Total, que nos fuimos andando a un sitio que se llama, y que sigue existiendo, se llama La Iguana Verde. Y entramos allí, y digo, coño, qué sitio más agradable, había música en directo, era un pub, tipo pub, pero muy bien. Y estaba un tío cantando, que estaba cantando una canción de la primera época de Shakira, y el camarero, que yo estaba hablando con los 2 compañeros míos técnicos informáticos, me pregunta, dice, ¿ustedes son españoles? Digo, sí. Dice, no. Dice, es que si no le importa, voy a avisar al dueño. Digo, no. Total, que, bueno, todo esto le había dicho al camarero que cuántas botellas de Chivas tenía y el horario que tenían. Total, que me dice que el horario era que no cerraban nunca. O sea, siempre estaba abierto.
De, de 8 de la mañana a 10 daban desayuno, luego daban comida. La primera hora de la tarde era para niños con payasos, y salían del colegio y iban allí. A partir de las 7 se convertía en pub, luego por la noche abajo tenían boleras, tenían de todo. Bueno, algo muy curioso. Y llega el dueño y me dice, ¿y aquí en Caracas qué estáis haciendo? Digo, pues mira, estamos trabajando en Banesco. Dice, ah, dice, pues yo he hecho una oferta para hacer los folletos que tenías que rellenar cuando ingresabas antiguamente, talones y todo esto, que tenías que escribirlos a mano. Dice, pero no me han dicho nada. Dice, pero si me aceptan esto, les doy una comisión. Total, que yo al día siguiente, cuando llego al Banesco, hablo con la jefa de bolsa de aquella época y le digo, mira, he conocido en este sitio a un señor que me ha dicho esto. Esta tía coge el teléfono, llama a no sé quién, que aparece, que le dice que sí, que han presentado la oferta de no sé qué, y le dice que la acepte. Momento en que cuando llegamos una semana después, otro día después, al pub, está este hombre y nos suelta pues 360.000. Bueno, y me dice la jefa de bolsa, dice, bueno, pero a medias, ¿no? Digo, por supuesto. Y me soltó una burrada de bolívares impresionante, que al día siguiente yo llegué y le di la mitad a la jefa de bolsa y seguimos siendo tan amigos, vamos. Porque el bolívar en aquella época se cambiaba, el cambio oficial era $1, 460 bolívares. Hoy creo que está en 5.000 por $1, o sea, una barbaridad. Y algún empleado del banco, yo que tenía que cambiar dólares, porque a mí me mandaban dólares de España, me los pagaba al doble de lo que estaba el cambio oficial. El mejor viaje de mi vida me lo pegué en el año 88, que empecé por la frontera de Estados Unidos con San Diego, con México. Empecé en San Diego y terminé casi en Alaska. Y entre medias estuve 40 días. No, es interesantísimo porque ya te digo, o sea, me alquilé una avioneta que nos hizo un recorrido por el Gran Cañón del Colorado, avioneta en la que además iba mi hermano con su pareja, y venía otro compañero mío de la bolsa que también le invité, que estaba saliendo con una americana en aquella época, Juan Carlos, y la verdad es que fue una maravilla, una maravilla. El único problema, yo nunca le he tenido miedo a los aviones, ni a las avionetas, ni a nada, ¿no? Pero estábamos en la pista de despegue y miré la rueda y tenía como una especie de, ¿cómo decirte? Como si fuera una pegatina puesta, ¿no? Un parche, ¿no? Es decir, qué raro. Y el piloto, si tenía 22 años, eran muchos, y el copiloto no creo que no hubiera cumplido los 17. Y cuando aterrizamos en el aeropuerto de Gran Cañón, que tiene un aeropuerto pequeñito para avionetas, aterrizas en un espacio que puede tener 50 metros de ancho, que tienes una montaña a un lado y otra montaña a otro. Y hacía un viento y una lluvia que a mí me decían que allí no llovía nunca, pues aquel día diluviaba. Mi hermano estaba blanco, todo el mundo allí con un... Y yo dije, bueno, el momento en que mi hermano, cuando nos bajamos de la avioneta, lo primero que hizo fue irse a la terminal y alquilar un coche para volver, porque estábamos viviendo, pasando los días en San Francisco. Así que yo me volví con mi hermano, que son como 700 kilómetros, 800 kilómetros, me lo tuve que hacer de vuelta en coche y el resto volvió en avioneta, claro. Yo estuve en uno de los primeros hoteles que se crearon en Las Vegas, que era el Caesar Palace, y yo iba con una novia que tenía en aquella época en Estados Unidos, y la verdad es que yo eso del casino, yo era la primera vez que prácticamente entraba, ¿no?
Creo que entramos a las 5 de la tarde y a las 5:30 yo me senté a jugar a Blackjack y me levanté a las 8 de la mañana. Y en ese lapsus de tiempo enorme, porque eran pues 14 horas o 14 horas y media, me ofrecieron de todo, porque allí te daban tabaco gratis, el casino, tabaco gratis, todo lo que fumabas era gratis, todo lo que bebías era gratis, todo lo que comieras era gratis, y si querías algo más también era casi gratis. O sea que, bueno, pues yo me levanté a las 8 de la mañana y había ganado al cambio unos 3 millones de pesetas. Con lo cual, cuando yo llego a la habitación a las 8 de la mañana, me dice Marta, dice, ¿pero qué pasa? Que no sé qué, no sé cuánto, que es que yo me quedé dormida, estaba cansada y me he dado cuenta que no estaba a las 5 de la mañana. Digo, "Pues está". Y luego, a la vuelta a Los Ángeles, me sucedió algo que de verdad no olvidaré en mi vida, porque eso produjo, está ahí en la prensa, 14 muertos me parece que fueron, porque hubo un terremoto de 7,8 grados. ¿Qué fecha? Pues el año 87 sería, 87, 88. Yo alguna vez lo he mirado. Hubo 14 muertos, se cayeron no sé cuántas autopistas de estas que van por puentes enormes, y fue una experiencia de verdad de ponerte los pelos de punta. En una casa en Los Ángeles, con una serie de amigos, hablando no sé qué, y el perro empieza a ladrar. Y digo, ¿qué pasa? Y el perro, guau, 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 y a los 30 segundos de haber empezado el perro, guau, 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 ya se produce el terremoto. Momento en que yo lo que hago es salir para la calle. Yo estaba muy cerca de la puerta de la calle, allí todos son casas bajas en Los Ángeles, y me veo que ellos se ponen debajo de una puerta, del quicio de la puerta, y sufrir un terremoto de esa magnitud es impresionante, ¿no? Entonces conocí Florida entera, hasta Orlando, subiendo hacia Carolina del Norte y del Sur, luego subí hasta Washington y bueno, ya acabé con la frontera de Canadá. Pero claro, son cosas que dices, coño, yo no soy muy yanqui, ¿entiendes? Porque son muy raritos. Pero desde luego tienen sitios que merece la pena visitar, ¿no? Porque es un país muy joven, porque por ejemplo en Los Ángeles, por volver a contarte, lo más antiguo de Los Ángeles es la misión de Fray Junípero Serra, que está en pleno centro, al lado del Hotel Bonaventure, y nadie sabe allí que eso es una ciudad fundada por los españoles. Hollywood Boulevard, donde está el paseo que tiene las estrellas con los nombres de tantísimos actores, pues a partir de caer el sol, porque allá anochece muy pronto, ya a las 5 de la tarde es de noche, tú veías grupos de gente que eran bandas, negros, blancos, mexicanos, y la verdad es que te daba un poco de repelús. Y te voy a contar una anécdota también que me pasó en San Francisco, que era mi cumpleaños y pilló allí, repito, estaba con mi hermano y con Juan Carlos, y le digo al recepcionista del hotel que si hay algún restaurante español en San Francisco. Y me recomienda uno. Allí que fuimos. Pero claro, cuando tú entras en ese restaurante y te encuentras ya un grupo de mariachis, dices tú, me parece a mí que... Otro que nos manda a un sitio americano. Esto que no va a ser muy español, pero en fin. Total, que mi hermano coge la carta y me dice, ay Paco, que hay truchas con jamón. Dice, ¿por qué no pedimos jamón? Digo, bueno, pues espera, llamo al camarero, le digo lo del jamón y me dice, no, es que estos son unos polvos que mi jefe compra, lo trae de España, o sea, imagínate, gallina blanca, Maggi, Nor, no sé, las pastillas de Carlos de jamón, ¿no? Y bueno, un desastre. Pedimos una paella para los 6
Y la paella, cuando la traen, era verde. Todo verde, todo. Por la parte de arriba eran judías verdes, una detrás de otra, y un pollo entero en mitad de la paella. Pero entero, no cortado a trozos, no. Y, bueno, un desastre. Total, que yo digo, yo a esta gente le tengo que resarcir de la invitación, porque esto no puede quedar así. Total, que vuelvo al recepcionista y le digo, ¿cuál es el mejor restaurante de San Francisco? Dice, hombre, el mejor es el Masas, sin duda. Dice, lo único que pasa es que hay que ir con traje y corbata, las mujeres tienen que ir no sé qué, no sé cuánto. Digo, bueno, pues reserven una mesa para 6 en el Masas. Llegamos al Masas, todos muy trajeados y todos muy guapos. Era un restaurante tipo francés, tenían ostras, tenían... Total, que le hacemos el pedido le hago el pedido al camarero y me dice, ¿ustedes son españoles? En un inglés muy correcto. Digo, sí. Dice, ¿pero españoles de España? Digo, hombre, los españoles son de España. Pues si son de México son mexicanos, y si son de Colombia son colombianos, y si son de Perú son peruanos, y si son de Canadá son canadienses. Dice, vuelve el hombre y me dice, perdone, pero ¿ustedes de qué parte de España son? Dice, pues, le digo, pues nosotros vivimos en Madrid. Dice, ah, en Madrid, gracias, gracias. Se va el tío, seguimos pidiendo, pedimos los postres, vuelve el camarero y me dice, perdone, pero es que, verá, yo las preguntas que le estoy haciendo es porque el jefe de cocina del mejor restaurante de San Francisco es español. Y me ha dicho que si no les importa que venga a saludarles. Digo, no, hombre, no, que venga, por favor. Bueno, pues llega este hombre, que se llama José Antonio, y era de Cercedilla, de un pueblo de Madrid, que se había casado con una americana y llevaba 20 años allí. Y dice José Antonio, joder, haberme dicho primero que eres español es lo primero y no se hubierais comido la mierda esta que os han puesto. Ya se hubiera puesto yo algo mejor. Digo, mira, José Antonio, pues el próximo día. Una de 6 costó 285.000 pesetas. Impresionante. Y entonces entré, que fui director general, a trabajar en Tourline Express. Un amigo mío, junto conmigo, pues compramos varias franquicias de ese grupo y estuve en el mundo de la mensajería y del transporte, cosa que yo no tenía ni puñetera idea. Y ahí estuve hasta el año 2005, que se vende esa empresa al correo portugués. Yo entré a trabajar en una empresa que se llamaba Publicourier, donde gracias a los contactos que yo tenía de la bolsa, pues esas empresas, llámese American Express o Unión Fenosa o Real Madrid Club de Fútbol, pues empiezan a trabajar con esta mensajería. Y entonces dije, ¿por qué no tiramos para adelante? Y a partir de ahí se creó una empresa importante que se vendió por casi 40 millones de euros en el año 2005 al correo portugués. Y empresas que tenían 60 millones de capital, de pesetas. Y cuando eso se vende, pues lógicamente yo dejo de ser director general. Me proponen hacer un programa de radio, que ahí está, que llevamos 13 años con él. ¿Cómo se llama? Malaca con C, Malaca Olé. ¿De qué trata? Cultura, básicamente cultura y cosas que pasan en Málaga. Por allí han pasado pintores, escultores, escritores, ha pasado la Policía Nacional cuando se forma Jupol a reclamar, la policía local, los bomberos, y tú lo conoces bien porque alguna cosa me has ayudado, sobre todo cultural, pero vamos, que si hay que hablar con el presidente de Maos, muy amigo mío, Javi Fruto, sobre la situación de la restauración con lo del COVID, pues yo le llamo y viene. Que hay que hablar de las peñas de Málaga, la Federación Malagueña de Peñas, pues llamo a Manuel Curtido y viene.
que hay que hablar de las editoriales de Málaga, pues viene el presidente de la editorial Anáfora, el presidente de Proteo y Prometeo, o Ediciones del Genal, o viene... ¿Por qué? Porque los conoces a todos. Yo me gusta, intento pisar con los pies en el suelo, llevarme bien con todo el mundo. No tendré dinero, pero me da igual tenerlo. Bueno, me gustaría tener dinero, lógicamente, pero no echo de menos nada. La vida es un constante aprender. Tienes que superarte, lo que pasa es que también es verdad que a medida que vas cumpliendo años, pues sí, hay cosas que te puedes acordar, pero el futuro está ahí. Hasta que la fuerza te acompañe, ¿no? Y te diga, ¿hasta qué has llegado? Porque yo creo que todos tenemos una fecha de caducidad, lo que hay que intentar es llegar lo mejor posible a esa fecha. Y si echo de menos algo, pues es algo personal de personas, pero no de situaciones ni de querer hacerme no sé, un crucero por el Caribe. No. Bueno, eso es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Yo lo de mi nieto Lucas es algo que me tiene absolutamente maravillado, ¿no? Y sobre todo cuando yo recuerdo, mi hija ha estado trabajando 6 años en Dublín. Yo le preguntaba hace años, cuando ya tenía 20 y pocos, o 20 y muchos, que cuándo me iba a hacer abuelo. Y me decía que me esperara sentado que nunca. Y mi hija ha sido madre con 39 años, mi hija ha cumplido ya 40, mi nieto tiene un año y 5 meses, y eso es lo mejor que me ha pasado. Yo, cuando baja por Málaga y le puedo achuchar, abrazar, besuquear, y me manda vídeos, fotos todos los días, pues estoy emocionado, es lo mejor del mundo mundial. Lo importante, a quien más te gustaría traer sería Antonio Banderas. Porque yo, Antonio Banderas, es una persona que admiro lo que está haciendo por Málaga y lo que ha hecho por Málaga siempre. Entonces creo que es un tío que merece la pena charlar con él. ¿Qué le preguntarías? Pues le preguntaría qué tal Salma Hayek, que le preguntaría... Bueno, este hombre es que ha trabajado con todo el mundo. Cotorreo. Cotorreo. Le preguntaría todo cotorreo. Y tengo que decirte que yo debo ser el único español que he visto una película de Almodóvar, de las primeras que hizo, y dije, esto es insufrible, y no he vuelto a ver ninguna. Lo siento. Pero creo que Antonio Banderas es un tío que, aparte que lo ha hecho muy bien, ha tenido a Málaga por bandera siempre, y eso es un honor.